Muy buenas noches. Este domingo, como todos los domingos, nos reunimos con ustedes para platicar en nombre de la ley. Estamos transmitiendo desde los estudios de Excelsior Televisión en la esquina de la información en la Ciudad de México. Y esta noche aceptó nuestra invitación para platicar sobre temas muy interesantes el notario público del Distrito Federal, Luis Paredes Sánchez, a quien le agradezco mucho que haya aceptado nuestra invitación. Muchas gracias, Luis, por acompañarnos. Al contrario, gracias a ti, gracias a tu auditorio. Efectivamente vamos a platicar de un tema muy interesante, que es el tema de las donaciones y todos sus efectos. Muchas gracias, Luis. En algunas emisiones anteriores de En Nombre de la Ley, casi desde el inicio de este programa, hemos platicado sobre algunas cuestiones que tienen que ver con la función notarial y sobre todo con aquellos aspectos que nos interesan mucho a nosotros para la seguridad de nuestros bienes, para la seguridad de nuestras familias, para la seguridad de nosotros mismos. Y ahora, qué bueno que convenimos en platicar sobre las donaciones. Para nuestro amable público, yo lo diría en sus palabras más simples, las donaciones no son otra cosa más que los regalos que hacemos a quienes es nuestra voluntad hacerlo. Alguna institución, a alguna persona, a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, en fin. Esas son las donaciones. ¿Y por qué no comenzamos, Luis, si nos dices, uno, qué podemos donar y quiénes son quienes pueden hacer estas donaciones? Muy bien, efectivamente, José Elías, todos hemos recibido un regalo, un obsequio, y todos lo hemos hecho desde que somos pequeños. Y rara vez nos ponemos a reflexionar sobre las consecuencias legales, sobre la existencia de un contrato llamado donación que produce consecuencias para una y para otra parte. No pensamos en qué bienes se pueden donar y cuáles no, a quién le puedo donar y a quién no, qué consecuencias fiscales genera esta donación. Y bueno, el principio, como bien lo decías, es que yo puedo regalar lo que es mío, ¿no? Parece ser que el hombre tiene esa concepción muy clara y así lo ha hecho en todas las etapas de la historia. Lo que es de él, lo puede regalar. Sin embargo, regalar algo tiene sus consecuencias y tiene sus riesgos. Y es por ello que la ley establece algunos límites respecto de los bienes que se pueden donar. Nuestro Código Civil, hablo en el Distrito Federal, pero prácticamente en toda la República es igual, señala que se puede donar parte o la totalidad de los bienes presentes. Sin embargo, cuando se refiere a la totalidad, a la conocida por los abogados como donación universal, tiene una restricción importante. Yo no puedo donar bienes en la medida que afecte mi modo de subsistencia. Es decir, si yo digo, todos mis bienes se los quiero donar a mis hijos, o todos mis bienes se los quiero donar a mi esposa o a mi novia, o a quien corresponda, entonces yo tengo que reservar por ley una cantidad suficiente de bienes que me permitan la subsistencia. Es una primera limitación. Yo no puedo donar en perjuicio de mi propia subsistencia. Como primera limitación. Una segunda limitación que existe para donar, yo no puedo donar bienes futuros. Sí puedo realizar otro tipo de contratos con bienes futuros, como por ejemplo la compraventa, la permuta, algunos otros contratos. Pero no puedo donar bienes futuros, solamente aquellos bienes que ya tengo. Correcto. Ahora, también tengo algunas situaciones que, si bien no limitan la donación, sí la pueden revocar. Cuando a mí me regalan algo, a veces pienso que ya puedo hacer lo que quiera y que ya no voy a tener ningún problema. Y esto no necesariamente es así. Decíamos desde chiquitos, lo regalado ya no se devuelve. Lo caído, caído. Lo caído, caído, ¿no? Y sin embargo, en el caso de la donación existen situaciones de excepción en que se puede revocar la donación, en que puede ser nula o en que puede reducirse.
Si quieres vamos platicando de los diferentes casos. Uno es la revocación. Perdón, hubo alguna cosa que me quedó en duda. A ver. Dices, y dices bien, que no se puede donar todo si con ello quedo en un estado de tal falta de recursos que no pueda yo ni ver por mí. Así es. Es decir, yo podría donar si tengo todo lo que tengo, si alguien me va a mantener, si me va a mantener mi esposa, o si tengo algún empleo o algún cargo, Sí, o me eligieron para algo donde me van a mantener por lo menos durante algunos años, ¿verdad? Pero quiero suponer que cuando voy con el notario para donar todo, en primer lugar no me pregunta el notario si eso es todo. Y en segundo lugar no me pregunta si me quedo con algo para comer. Bueno, te voy a ser franco. Cuando van a donar, lo primero que hago en lo personal es disuadirlos. Sí. Porque muchas veces esta donación esconde lo que la gente llama herencia en vida. Ajá. ¿Qué pasa? Llegan los papás con la mejor intención que pueda haber. Emotivos. Dicen exactamente, yo ya tengo una cierta edad, yo ya gané mi dinero, ya viví bien, y ahora el que enfrenta el futuro es mi hijo y yo le quiero dar todo lo que tengo a mi hijo. Que lo disfruten ahorita y no hasta que yo me Así muera. es. Y yo pago los impuestos, que ellos no tengan esa complicación más adelante. Con la mejor de las intenciones, y dicen, y además mi hijo es un buen hijo, siempre va a ver por mí. Claro. ¿No? Y te platico un caso de la vida real. Con un cliente, desde luego, nombres no puedo decir, pero se hace una donación, una herencia en vida, Sí. que desde luego jurídicamente no es herencia, y los hijos iban a tener en esa casa a sus padres, iban a vivir con ellos, a su padre en específico. La madre había muerto tiempo antes y todos vivían contentos por un tiempo. El padre conoció a una mujer, empezó a salir con ella y un buen día les anunció a sus hijos que se iba a casar. Correcto. Con esta otra persona, para lo cual estaba plenamente facultado legalmente, ¿no? A lo que los hijos se opusieron y le dijeron, ¿no te vas a casar? Sí, me voy a casar. Pues si te casas, te vas de la casa y te quedas sin nada. Se casó y se fue de la casa y se quedó sin nada. Unos y otros tal vez con muy buena intención. Uno para ayudar a sus hijos, los otros para proteger, o así lo entienden ellos, la memoria de su madre. Pero visto desde el punto de vista de la asesoría que un notario le debe dar a una persona, cuando menos le tiene que señalar los riesgos de que una vez que el otro es propietario, puede hacer... Y este señor ya no podía lo que quiera. revocar su No donación. estaba, o al menos le fue muy difícil, y no lo hizo, encajar en los supuestos de revocación. Porque hay algunos supuestos, ¿verdad? Hay algunos supuestos de Que revocación. la ley permite, ¿verdad? Que la ley permite, así es. Para recoger lo regalado. Efectivamente. Casi todos son a través de un procedimiento judicial, no es que, salvo una excepción que ahorita platicamos, ¿Sí? que operan por Ministerio de Ley, los demás son a través de un juicio. Correcto. Uno de los supuestos es la ingratitud, ¿no? Ajá. ¿Qué pasa? Y es una situación que la ley recoge de una obligación moral. Cuando yo recibo algo, es de bien nacido ser agradecido, ¿no? La ingratitud ante lo donado está recogido por la ley como una causal de revocación y se refiere en específico a dos supuestos. Uno, es ingrato aquel que comete delito en contra del que le donó. Alguien me dona y después le robo, alguien me dona y después lo difamo, Y lo golpeo. o lo golpeo o lo mato, Sí. ¿no? Entonces, aquel que es ingrato porque comete delito en contra del que le donó puede revocar la donación y el juez tendría que concederla si se prueba. Y la prueba es un tema del que nos podrías platicar muchísimo como litigante. Otra causal de revocación
por ingratitud es que aquella persona que donó cayera en pobreza y no fuera ayudado por los donatarios en la medida del valor del bien. Correcto. ¿Ok? Un riesgo porque, bueno, a lo mejor esta persona de la que hablábamos podría haber intentado la revocación por ingratitud toda vez que cae en pobreza y no fue auxiliado en la medida de lo donado, ¿no? Sin embargo, la ley no establece que es pobreza para estos efectos, ni cuándo se considera que una persona ya cayó en pobreza. Entonces hay que tenerlo presente porque todo esto va al final de cuentas a ser determinado por la autoridad judicial. Sí. Y verlo desde los dos ángulos. Si yo dono, tengo que saber que probar la ingratitud no va a ser una tarea fácil. Y si lo veo desde el otro lado, también tengo que estar consciente, si lo veo como donatario, tengo que estar consciente que probablemente si yo no soy agradecido y no cumplo con estos dos extremos que señala la ley, se me puede revocar la donación. Entonces, la primera causal de revocación de la donación es la ingratitud. La segunda es la superveniencia de hijos. Puede ser que yo sea soltero o que sea casado sin hijos y diga, no, realmente lo que tengo es para mí, tengo suficientes bienes y quiero donar a una sobrina, quiero donar a una institución de beneficencia, quiero donar a algún niño pobre, lo que fuere. Y resulta ser que tengo un hijo y ese hijo incrementa mis gastos de manera importante. Claro. Bien, la ley lo señala como un caso más de revocación de la donación. Y este procede siempre que dentro de los 5 años siguientes a la donación sobrevenga un hijo. Correcto. Que puede ser adoptado. Que podría ser adoptado, desde luego. Y el caso más grave, que teóricamente, al menos en el texto de la ley, no opera por ministerio de ley, se presenta cuando durante el embarazo fallece el hombre. Solo aplica para hombres, donaciones que hizo un hombre. La madre de su hijo está embarazada y él fallece. A este hijo se le conoce legalmente como hijo póstumo. Sí. Si eso sucede en los 5 años inmediatos siguientes a la donación, se revoca por ministerio de ley. Vamos a un brevísimo corte para regresar y seguir platicando con el notario Luis Paredes Sánchez sobre estos interesantes temas. Regresamos con esta interesante plática que estamos teniendo con Luis Paredes, notario público del Distrito Federal. Nos hablabas, Luis, de estas limitaciones y de estas circunstancias en las que la donación, el regalo que le hacemos a nosotros, sí cabe la posibilidad, de acuerdo con la ley, de que regrese y Así que es, no claro. opere aquella máxima de que el que da y quita, sino que aquí sí se vale quitar después de dar. En esos casos de excepción. Correcto. Hay un supuesto más. ¿Qué pasa si yo tengo un acreedor y tengo bienes con los cuales responde la deuda, pero decido ocultar mis bienes y me valgo de la donación para esconderlos? En ese caso la donación es nula y tiene el mismo efecto de la revocación. Claro. Regresan los bienes al donante y en consecuencia el acreedor podrá Puede demandar. ir sobre ellos. Así es. Cuando ese acreedor fuera un acreedor alimentario, es decir, me regreso tantito para el auditorio, que en buena medida tal vez no sea abogado, todos tenemos una obligación alimentaria con nuestros familiares más cercanos y con nuestro cónyuge. Entonces, inmediatamente tenemos responsabilidad respecto de los hijos y respecto de nuestro cónyuge. Pero también tenemos responsabilidad para con nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros demás descendientes y nuestros colaterales, es decir, hermanos,
tíos y primos. Colaterales hasta el 4º grado, son los primos hermanos. Los llamados primos hermanos. Así es. Y tenemos una obligación en la que podemos coexistir con otros acreedores o con otros deudores alimentarios. Siempre los más cercanos excluyen a los más lejanos. Correcto. Bien, si yo tengo un acreedor alimentario de este tipo y dono los bienes, la donación puede o revocarse o disminuirse según el grado de necesidad que determina el monto de la obligación alimentaria. Entonces, también ese supuesto hay que tenerlo en mente. No solamente requiero bienes para mi subsistencia, sino bienes necesarios para la subsistencia de mis seres más cercanos. Reitero, ascendientes, descendientes, cónyuge y colaterales, incluidos tíos y primos hermanos. Correcto. ¿De acuerdo? Ese es el último motivo por el que se puede una donación revocar o disminuir, si fuera el caso. Ahora, hay que tener también presente los efectos fiscales de una donación, porque alguien dirá, bueno, pues yo simplemente dono lo que tengo, o yo simplemente permito que me regalen cosas, o una asociación dice, bueno, a mí denme donativos, y todo esto puede o no generar una circunstancia que cause impuestos. Por lo tanto, también requerimos ahí tener asesoría, pues en muchos casos de un notario, sobre todo las personas físicas y las personas morales, desde luego también no solo la opinión del notario, sino en muchos casos un contador, un fiscalista que asesore en esta parte importante, ¿no? Antes de iniciar el programa me decías, oye, ¿todas las donaciones son ante notario? Bueno, desde luego no. Te diría todas las de inmuebles. Esas tienen que ser. Así es, o cuando menos dice el Código Civil, las que excedan de 70,000 pesos, 76,000, pero bueno, prácticamente todos los inmuebles. Todos los inmuebles. Y los muebles arriba de 5,000 pesos, lo cual podría merecer un ajuste, ¿no?, en la legislación para prever un límite más alto. Y alguien diría, si yo regalo una televisión, si yo regalo algún aparato de sonido, de juegos de video, que a lo mejor rebasen el monto, ¿lo voy a hacer en escritura? Probablemente no. O regalo una cantidad de dinero en efectivo, ¿lo voy a hacer en escritura? Probablemente no. Desde luego, si ustedes me preguntan en qué momento es indispensable hacerlo, cuando menos lo tendrían que hacer para acreditar la exención de impuestos. Las donaciones generan un ingreso. Los ingresos están gravados por la ley del impuesto sobre la renta. En específico, en personas físicas y en personas morales. En personas morales se va a acumular al resto de los ingresos. En personas físicas van a causar un impuesto del 20% directo. Es un impuesto altísimo. Recibo 100, pago 20. Y si soy residente en el extranjero, pago 25. Entonces, eso puede ser... Sobre el valor de lo donado. De lo donado. Así es, es decir, es un impuesto alto. Esta donación se encuentra exenta cuando donante y donatario son cónyuges, o cuando la donación es de ascendientes a descendientes, o cuando la donación es de descendientes a ascendientes, siempre y cuando el ascendiente nunca vuelva a donar a otro descendiente. Es decir, no está exenta la donación entre hermanos. Y alguien diría, está muy sencillo, le dono a mi papá y mi papá que le done a mi hermano. A mi hermano. En ese momento se pierde la primera exención. Correcto. Entonces hay que tener cuidado con esta parte. Si que son realmente las exenciones reales, humanamente hablando. Son, exactamente. ¿No? Sí, en general son esas, ¿no? Y alguien diría, yo tengo un ingreso, ya me donaron 3 millones de pesos. Las autoridades fiscales van a decir, esta persona de dónde sacó 3 millones de pesos. Si yo soy hijo, esposo, padre, tendré que decir, mira autoridad fiscal, mira SAT, mira Hacienda, aquí tengo la escritura donde cumplí con las reglas de forma establecidas por la legislación civil y el notario acreditó la exención desde el punto de vista fiscal. Entonces, una donación en efectivo es muy importante
formalizarlo. Acciones, lo mismo. Yo ya me voy a salir del negocio, ya tengo mi casa, tengo mis demás negocios, este negocio quiero que se lo quede mi hijo. Correcto. Muy bien, entonces hago la donación de acciones en escritura pública, hago el endoso que nos ordena la legislación mercantil, hago la inscripción en el libro, pero con la escritura acredito que no se pagó impuestos. De lo contrario, alguien va a respingar y ese alguien pues va a ser la autoridad fiscal, ¿no? Y bueno, estaremos ya en otro tipo de situación que desde luego no es cómoda para nadie. Bien, entonces yo te diría tener cuidado con la consecuencia fiscal de la donación, porque es un ingreso gravado y hay que cuidar efectivamente el ingreso, las donaciones con los seres más cercanos están exentos, pero hay que documentarlo. No basta el que me aparezca la transferencia bancaria, no basta con que yo diga, no, pues no, fue una donación, mira, es mi papá. Hay que estar documentado porque cuando nos caiga una inspección tendremos que acreditar con un documento probatorio, como es la escritura, que se hizo la donación y que fue en esas circunstancias. Es decir, si uno regala o si uno recibe regalos, hay que hacerlo bien. Así es. Hay que hacerlo en los términos de la ley, hay que hacerlo con las formalidades y los requisitos de esencia también. Sí, desde luego. Primero, para que eso sea válido, tenga los efectos generosos que nosotros pretendemos darle, y segundo, para que no ocasione problemas ni a quien lo recibe, claro, que le hagamos un mal, un daño, ¿verdad? O a nosotros mismos, ¿verdad? Claro, y además hay que, a lo mejor en otra época se simularon mucho los actos, ¿no? Sí. Hoy por hoy la regla ha sido, y ya lo es en el gobierno, ya lo es en el Poder Judicial, y yo creo que es momento de que la transparencia también ya se dé en el tráfico jurídico, ¿no? Oye, si yo te estoy donando, instrumento una donación. Si claro, yo te estoy vendiendo, instrumento una compraventa. Y esto es importante porque las donaciones simuladas son nulas, ¿no? También lo dice el Código Civil. Entonces, de nada sirve fingir una donación o fingir una compraventa que en realidad fue donación. Máxime que ahora con la ley antilavado voy a tener que explicar de dónde vino el dinero y por qué vino el dinero y en qué monto vino el dinero y cómo se transmitió. Quieren hacer cosas buenas que parezcan malas, ¿verdad? Efectivamente. Que un acto de generosidad que puede ser bien intencionado. Así es. Tenga consecuencias no solo de nulidad, en ocasiones puede tener consecuencias más graves, hasta de ilicitud, además penal, de la civil, de una ilicitud penal. Así es. Entonces, sí es muy importante poner las cosas como fueron. Claro. Hay una donación, hay varios tipos de donación, pero una muy particular que es la remuneratoria, ¿no? Y es la que se realiza en atención a un servicio recibido. Un caso muy común es la propina. Sí. ¿No? Pero vamos a suponer que una persona ha ayudado a la familia y le hago una donación importante. Bueno, es importante instrumentarla y más importante o tan importante como ello, decir que fue remuneratoria, porque la remuneratoria no se revoca. Correcto. ¿No? Entonces, ni aunque caiga yo en pobreza, no, ni aunque él caiga en ingratitud. Así es, ni en supervivencia de hijos. Correcto. Entonces, si es remuneratoria, no importa, ¿no? Sencillamente, pero va a tener la consecuencia de que no se pueda revocar por esos motivos. Entonces, yo creo que como abogados hay que decirlo, hay que poner las cosas como son. Es importante que a su notario le digan también claro, las circunstancias que llevan a donar. Otra donación común y que tampoco se revoca por estas causas es la antenupcial, el famosísimo regalo de bodas. Sí. ¿No? Todos lo hacemos, vamos a la tienda departamental. Y no se revoca. Así es. Si es una casa que dan, por ejemplo, los padres a los hijos, o bienes importantes, un coche de alto valor, pues,
es importante saber que esa donación no se revoca y es importante documentarla. Correcto. Pues Luis Paredes, te agradecemos mucho que nos hayas brindado este tiempo para orientarnos e ilustrarnos sobre temas que muchas veces no están en nuestra reflexión. Al contrario, pues te agradezco a ti y desde luego a tu auditorio. Muchas gracias. Muy buenas noches. Mientras tanto, y que nos volvamos a ver, si quieren estar en contacto, Twitter, @JRomeroApis. Estoy a sus órdenes. Muy buenas noches y hasta la próxima. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.